Tres, profe. Muy buenas noches. Estamos en la unidad número 3, Higiene y Seguridad Industrial. Este es el curso de Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos con el grupo de Aguachica, el COPEI y el grupo TENAR. Estamos revisando la unidad 3, correspondiente a la higiene y la seguridad industrial. El objetivo general es identificar, reconocer y evaluar y controlar los factores ambientales, riesgos laborales y peligros que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ocasionar accidentes laborales y afectar la salud de los trabajadores, ocasionándole enfermedades y, por supuesto, accidentes de trabajo. Objetivos específicos: mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de las empresas. Identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes e incidentes. Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los factores que tengan un alto potencial de pérdida para las empresas. Relacionar las actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada protección de los empleados y elaborar y capacitar el procedimiento seguro de trabajo con criterios de seguridad, calidad y producción. Entonces, si nosotros podemos revisar aquí, había un taller que decía, dígame la diferencia entre accidente e incidente. Ahí tenemos estos dos conceptos que los estamos relacionando dentro de esta unidad temática, ¿cierto? También podemos revisar factores ambientales, que nosotros en algún momento vimos ese concepto, el concepto de peligro, ¿ok? El concepto de enfermedad laboral. Entonces, todos estos conceptos son necesarios para entender nuestra profesión y para entender todos los temas de aquí en adelante. Miren, aquí tenemos unos conceptos básicos, unas definiciones de las cuales ya hemos hablado en muchas oportunidades. En el caso de la higiene industrial, el caso de la seguridad, ¿cierto? Ya esos son conceptos que nosotros tenemos bien claros. La higiene trata de la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. Entonces nos está hablando de higiene y nosotros debemos entender este concepto a profundidad. ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Cuáles son las actividades preventivas? ¿Cuáles son las actividades que nosotros vamos a realizar para el control o para corregir alguna situación o una no conformidad? ¿Se acuerdan el término no conformidad, cierto? ¿Se acuerdan el término de agentes contaminantes? Entonces, todos esos agentes contaminantes presentes en el medio, en el entorno laboral, pueden repercutir en la salud y bienestar de los trabajadores, generando enfermedades laborales. ¿Y qué es una enfermedad laboral? ¿Quién me puede explicar qué es una enfermedad laboral? ¿Quién me dice de los presentes? Duberlis, Martín Pinzón. Profe, Es la contraída por el resultado de la exposición de factores de riesgo en los lugares de trabajo que lo hemos contraído en los lugares de trabajo. Pues sí, son todas las patologías, son todas aquellas patologías que se originan gracias a esa exposición, a esos factores de riesgo que nos hemos visto obligados a trabajar, o también que dentro del concurso de todas esas actividades se pueda demostrar la causa-efecto que tiene esa patología con la exposición en el trabajo que usted estaba desarrollando. El gobierno nacional emite las tablas de enfermedades profesionales, ¿cierto? Entonces, todos estos conceptos nos permiten nosotros darle claridad frente
a todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el concepto de seguridad es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte del trabajador. Entonces, Luisa, adelante. Profe, buenas. Profe, cuando usted habla de factores de riesgo, ¿se refiere a lo mismo o es lo mismo que condición de riesgo? Factor o condición. Podríamos, no, factores es diferente a una condición. Factor es diferente a una condición. Factor tiene que ver con todos esos elementos dados a ese potencial de materializarse, ¿cierto? Y la condición, sí, y la condición tiene que ver a ese entorno en el cual tú estás expuesta a trabajar. ¿Ok? Ah, bueno, gracias. Factor a todos los elementos determinantes. Claro que una condición también puede determinar la ocurrencia de un accidente, pero más que todos los factores de riesgo, lo asociamos a ese conjunto de probabilidades. Y la condición a ese entorno en el cual estamos expuestos a trabajar. Más adelante vamos a mirar el concepto de factor de, creo que eso lo estudiamos hace en la clase de conceptos básicos, ¿cierto? Lo que es factor de riesgo, lo que es riesgo tolerable, lo que es peligro. Todos esos conceptos como que uno lo confunde y dice, bueno, peligro será lo mismo que riesgo o factor de riesgo, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo es porque ya hay un determinante, un factor que incrementa la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Es decir, existe el riesgo de mordedura de serpiente, pero los trabajadores todos los días se tropiezan o tienen contacto, para decirlo de una manera más técnica, tienen contacto con una serpiente dentro de su sitio de trabajo en el sector agrícola. Entonces, un factor determinante es que ya los trabajadores han visto o han podido ver a una serpiente dentro de su entorno. Ya ese sería un factor determinante, ¿cierto? Sí, profe. Y peligro es algo bastante muy cercano. Ya es cuando el peligro, con el caso de una serpiente, es que ya el trabajador entra en contacto previo a una mordedura, ¿cierto? Que ya esté en contacto con ese agente y que tenga un potencial muy alto de causarle daño a ese trabajador. Entonces, hay una diferencia que nosotros debemos establecer dentro de riesgo, factor de riesgo, peligro. Entonces, esos son de pronto algunos ejemplos, porque muy seguramente empezamos a estudiar el tema a profundidad y vamos a encontrar muchos conceptos más amplios. Yo se lo hago entender de una manera sencilla. ¿Ok? Preguntas en relación a lo que estábamos hablando. Bueno, otro concepto, mediciones ambientales. Este concepto también nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo cuando estábamos hablando sobre higiene industrial, ¿cierto? ¿Cuáles son las mediciones que realizamos en nuestros puestos de trabajo? Ruido, la iluminación. Ok. La temperatura. Temperatura, ¿qué más? La humedad. Carmen, ¿qué otro? Chante, profe. Calor. Profe, el ruido también. Ruido. El ruido. La radiación. Iluminación. Vibración. Ok. Ruido, Algunas ocasiones. Ok. Los temperaturas físicos, extremas. principalmente. Los riesgos físicos. Sí, riesgos físicos, pero también los biológicos. También podemos hacer un test También químicos. Virus. en los Virus, las bacterias.
Ok. Mordeduras de gases. animales, Mm, humos, Profe, vapores. no, mordeduras no, mordeduras no. Los fluidos. Fluidos. profesor, fluidos. lo que pasa es que más que todo en las medidas Gases también. ambientales, pues se utilizan unas herramientas, ¿no? Para tal verbo, pero pues esas herramientas es dependiendo de la gente contaminante en que se encuentra el trabajador. Sí, claro. Claro que sí. Y de acuerdo a esa evaluación de esos peligros que nosotros vamos más adelante a determinar, porque, por ejemplo, yo me hago una pregunta, pero ¿cuándo nosotros necesitamos hacer una evaluación ambiental o una Profesor, medición una ambiental? pregunta, Sí, una duda que tengo. sí, adelante. Por ejemplo, aquí en riesgo biológico el compañero dijo mordeduras, usted dijo que no, pero para mí sí entra porque la mordedura de una culebra le inyecta veneno y ahí está en el riesgo biológico. Un perro Bueno, con mal de rabia ya Es entra la en el picadura, y yo lo había visto en el primer módulo. sí, lo que pasa es que como tal medición ambiental, ¿cómo medimos ese tema? O sea, no hay un tema, no hay un parámetro como para medirlo. Por eso, pero Pronto, pues entonces sí yo se puede colocar en riesgo biológico. No hay no, como no, no, algo lo que pasa es que no identifique, No estamos, va en riesgo como biológico. tenga un espectro de no, no, riesgo que no, es una mordedura a un animal. no, estamos hablando de mediciones ambientales, no estamos hablando de O como riesgos así, profe. higiénicos. Déjeme explicarle, lo que pasa es que estamos Ok. confundidos, ya le voy a explicar. El compañero habló de mordeduras de serpiente, lógicamente, las mordeduras y picaduras van dentro del riesgo biológico. Sí, eso no tiene discusión. Lo que estamos hablando es de las mediciones ambientales. O sea, no podemos, todavía no lo conozco, pues no sé si existe un parámetro para que un experto venga y haga una medición sobre las serpientes que hay en Ah, no, X lugar. ahí sí no. Ya, como el ruido, o sea, no hay un TLV para la serpiente, a eso es lo que Ruido, me refiero. vibración, la iluminación. Exacto, exacto. Por ejemplo, Ah, ya. en este caso estamos hablando de medición ambiental, es decir, cuáles son los límites permitidos para un agente contaminante en un ambiente laboral. Si, por ejemplo, usted lo ponen a trabajar a la intemperie con un grado en temperaturas que oscilan entre los 18 y 34 grados, usted no puede trabajar más de 4 horas, 3 horas continuas. Usted tiene que tener pausas activas para poder descansar del sol. María Ángel Arias, adelante. ¿Qué me ibas a decir? Profesor, que complementando lo que usted nos está manifestando y para hacer la aclaración en los compañeros, si usted me corrige si estoy mal, con respecto a lo de la mordedura de culebra, perdón, las mediciones ambientales va más enfocado a la higiene industrial. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las mediciones ambientales lo que, como tal, la función que cumplen es calcular los niveles permitidos estipulados según la ley de los Exacto, agentes contaminantes. exacto, exacto. Y en el caso en que dicen los compañeros sobre la mordedura de culebra, eso está más encaminado a la seguridad industrial. Sí, correcto. Así ¿Por es, qué? Porque ya ahí sería control directamente al riesgo, correcto. más no Así, a la gente contaminante. así Porque pues es. la mordedura de culebra no es un agente contaminante como tal. Aló. Sí, o sea, la mordedura de serpiente o la serpiente como tal la podemos asociar más a un tema de seguridad industrial que de higiene industrial. Sin querer decir que la mordedura de serpiente no está dentro de los riesgos biológicos y que los riesgos biológicos sean riesgos higiénicos. O sea, no me atrevería a decir eso. O sea, el hecho es de que los riesgos higiénicos en su gran medida lo que pueden ocasionar son enfermedades laborales. No estoy diciendo con esto de que también no se pueda presentar un accidente, claro.
y se puede ocurrir un accidente, por ejemplo, una explosión genera un ruido de impacto muy fuerte y puede dañar el oído, ¿cierto? La audición, y puede considerarse un accidente laboral. Y el ruido, pues, lo asociamos bastante a la higiene industrial. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién quería participar? A ver, vamos a revisar quién quiere participar, quién tiene la mano levantada. Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Siga. Bueno, entonces, María José. Adelante, María José. Sí, profe, qué pena. Y también para, bueno, proporcionar a lo que ha dicho la compañera, como para complementar, en las mediciones siempre vamos a usar, bueno, la mayoría de veces, sistemas de mediciones, ¿sí? Ya sea decibeles, como en el caso del ruido, porcentajes o partes por millón cuando son químicos o mediciones de gases, y en cambio, pues, en ese sentido no podríamos medir un tipo de mordedura. Así es. Sí, ya esa duda la aclaramos. O sea, las mordeduras y picaduras de avispas o de abejas, de insectos, ellas aparecen en el grupo de riesgo biológico, y los riesgos biológicos son considerados riesgos higiénicos. Pero en este caso, ese riesgo de mordeduras y picaduras lo asociamos más a un accidente de trabajo. Ok, más al tema de seguridad industrial, que te pica una abeja, que te muerda una serpiente, que un animal rabioso, ¿cierto? Entonces, esos tipos de riesgo biológico lo asociamos más al tema de seguridad industrial. Entonces, esta parte quedó clara con el tema de las mediciones ambientales. Sí, señor. Sí, Bueno, profe. perfecto. Entonces, vamos a mirar otro concepto que son las fichas técnicas. Entonces, cada unidad académica administrativa elaborará las fichas técnicas de todas las sustancias químicas que se manipulen con la asesoría de la ARL y la coordinación de salud ocupacional. Esta ficha técnica contendrá información relacionada con el nombre del producto, su nombre, propiedades físico-químicas, control de emergencia, atención de urgencia, rotulación, efectos sobre organismos, almacenamiento y medidas de seguridad en la manipulación acorde con lo establecido en la norma técnica colombiana 4435. Bueno, ¿qué podemos decir de las fichas técnicas? No solamente a los productos, a las sustancias químicas. Yo creo que esta es una de las medidas en la cual nosotros debemos apuntarle para controlar el riesgo químico dentro de una empresa. Que los trabajadores conozcan las fichas técnicas de cada producto, que estén capacitados en ese sentido, y que nosotros también estemos capacitados en todo el riesgo químico. ¿Ok? ¿Cuáles son los rombos? ¿Cuáles son los colores de seguridad? La clasificación y rotulación de las sustancias químicas, la categoría 1, 2, 3, 4, ¿cuál es la más tóxica? ¿Cuál es la categoría, la etiqueta roja, la que podemos mencionar, la que podemos ver en los productos? Esa etiqueta roja pues ya está prohibida. Inflamable. No, la etiqueta roja en productos químicos significa que es altamente tóxica. Significa que es muy dañina para la salud de las personas y el medio ambiente. Ya, entonces, en este caso, todos los envases de productos químicos, ellos traen una etiqueta, ¿cierto? Esto lo debemos aprender. Aparte de las fichas técnicas, el producto debe traer una etiqueta, y esa etiqueta va de un color diferente de acuerdo a la categoría toxicológica. Entonces, la categoría toxicológica de mayor impacto, tanto para la salud y el medio ambiente y lo demás, es la etiqueta roja, que es la categoría toxicológica 1. Eso es altamente peligroso, altamente tóxico, ¿cierto? Después ustedes van a ver etiqueta azul, etiqueta amarilla y la verde, que es el riesgo la categoría número 4, que es el riesgo, podríamos decir que medianamente tóxico, ¿cierto?
Entonces, ustedes deben aprender toda esta parte de las sustancias químicas. Y lo que me decía el compañero sobre los rombos y sobre, sí, tienen razón, porque también las sustancias químicas, de acuerdo a su reactividad química, también se pueden catalogar en cómo, lo habías hablado ahorita hace un momento, en combustible, corrosivas, ahora ahorita se me escapa. Inflamables. Inflamables, habías hablado tú, claro, claro que sí. Entonces, la categorización de las sustancias químicas también la debemos estudiar, muchachos. De pronto en esta clase no, porque ustedes tienen que ver una tutoría que se llama, no sé si es riesgo químico o química aplicada, no sé, no estoy seguro, pero ustedes van a ver química dentro de la carrera. Y dentro de esta carrera, dentro de esa asignatura, no sé si la estarán viendo en estos momentos, ustedes van a estudiar No, señor. la categorización de las sustancias químicas, ya sea por su toxicidad o ya sea por su reacción, ¿cierto? Reacción. Cuando ustedes van a inspeccionar, por ejemplo, una empresa que almacene sustancias químicas, ustedes deben tener todas estas competencias. Aparte de que cuando estén dentro de las instalaciones hay un protocolo para el ingreso a todas estas instalaciones. Eso es un área restringida, ¿cierto? Entonces, toda esta categorización están de acuerdo al sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Ahora de pronto no se lo quiere decir SGA. Ustedes lo van a buscar, pueden investigar. SGA, sistema globalmente armonizado. Entonces ahí van a encontrar toda la categorización de las sustancias químicas y demás. Entonces la ficha técnica es algo importante, porque en esta ficha técnica vamos a encontrar primero la descripción toxicológica del producto, el ingrediente activo y toda la información sobre el productor de este producto. Vamos a encontrar qué hacer en caso de emergencia. Vamos a encontrar información acerca de la atención en urgencia, de la rotulación, cómo debe ir rotulado el producto, cómo debe ir. Vaya al baño. Hay Che, una. está tirando moco a diestra y siniestra. Por favor, los micrófonos. Salió en la grabación. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Veníamos diciendo que todo esto aparece en la etiqueta, en la ficha técnica de seguridad, como es el tema de la matriz de compatibilidad. Usted cuando va a inspeccionar todo el tema de riesgo químico, usted va a decir, bueno, debe haber una matriz de compatibilidad, porque ahorita el compañero dijo, hay unos que son inflamables y no puedo mezclar un inflamable con un corrosivo, de pronto me hace una reacción química y puede generar gases o puede generar alguna reacción no favorable para su almacenamiento, ¿cierto? Entonces, miren el reto grande, pero no solamente las sustancias químicas deben tener una ficha técnica, también las herramientas, los equipos y elementos de trabajo, los elementos de protección personal. Usted cuando esté en campo y usted, la empresa, compre por ejemplo, casco de seguridad, gafas, usted debe pedir con ese producto que venga con su ficha técnica, porque la ficha técnica usted le permite primero saber si cumple con las normas de calidad de ese elemento de protección personal, y pues tener toda la información relevante para el manejo de ese elemento de protección personal sobre las etapas de ajuste, las etapas de prueba, las etapas de mantenimiento y de reposición de ese mismo elemento de protección personal. Los arneses para acá. Sí me hago entender sobre lo que estamos hablando, sobre las fichas técnicas. Entonces, Claro. cuando usted tenga dentro de su contexto laboral, estas fichas técnicas le van a dar información muy importante para usted hacer un control muy específico con cada uno de los elementos. Además
de todas estas fichas técnicas para los equipos y maquinarias y demás, nosotros debemos tener algo que se llama programa de mantenimiento. Eso va en conjunto con el área de mantenimiento de la empresa, pero nosotros debemos estar al contacto de todas esas actividades para tener hojas de vida de los equipos, de las máquinas y poder tener pues el control de estas máquinas y estos equipos, cada cuánto se le hace mantenimiento, cada cuánto se debe hacer reposición de alguna de sus partes, si son partes que requieran cambio. Entonces, la ficha técnica me va a proporcionar toda esa información. ¿Preguntas acerca de esta, de la ficha técnica? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, más adelante voy a empezar, en la próxima diapositiva voy a empezar a preguntar sobre lo que estamos conversando en estos momentos. Es generalidades, bueno, entonces seguimos acá. Estudios preliminares de cada uno de los agentes. Perdón, profesor. Con respecto a la nueva normatividad de los químicos, e independientemente que Colombia tiene uno y hay unos estándares internacionales. En ese caso, por decir algo, hablemos de Terlinca, una empresa aquí en Santa Marta dedicada al manejo de combustible XYZ. Okay. Esa empresa, independientemente de que exporte combustible orgánico, necesariamente tiene que basarse a las normas internacionales del país XYZ o necesariamente con el simple hecho de Colombia basta y sobra. O también o en su defecto existiría que también debe basarse a unos estándares de relaciones bilaterales comerciales entre países. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿O qué concepto nos podría usted generar? Bueno, ahí tienes toda la razón. Cuando una empresa tiene negocios a nivel internacional, esa empresa debe cumplir con unos estándares internacionales, de acuerdo a las exigencias comerciales del país con el cual tiene negocio. Entonces, si ese país exige de que tenga que tener un sistema globalmente armonizado, si tiene que tener un sistema de calidad X, entonces la empresa debe apuntarle a todos esos requerimientos. Aparte del cumplimiento nacional, debe cumplir con los estándares que le está exigiendo de pronto ese cliente o ese país con el cual tenga negocio. Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que más adelante, cuando ustedes vean sistemas integrados de gestión, cuando vean todas las normas técnicas a nivel internacional, las ISO, la 39001, la 45001, la 14001, la 9001, todas esas normas tienen unos criterios muy internacionales y si usted como empresa le apunta a todo eso, está ganando pues competitividad en el mercado internacional. Por ejemplo, si usted tiene, que nosotros acá hablamos de gestión de riesgo y solamente vamos a hablar sobre la GTC 45, pero resulta que hay una ISO 31001, ¿cierto? Entonces, si usted, señor, usted va a participar en ese mundo de los negocios internacionales, usted tiene que prepararse y lo más propio es que usted tenga un sistema integrado de gestión. ¿Ok? Más adelante, ustedes van a tener la oportunidad de mirar una materia que se llama sistemas integrados de gestión. De pronto me van a decir, profe, ¿y por qué usted nos está diciendo todo esto? Porque el tema de fundamento de la carrera es con el fin de que ustedes vayan revisando qué es lo que van a mirar más adelante. María Ángela, adelante. María Ángela. Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ok. Profe, que lo que usted está manifestando
pues lo relaciono perfectamente porque gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de estudiar esas normas técnicas colombianas, que inicialmente pues eran tres, que era una que se encargaba del medio ambiente, una que se encargaba de calidad y la otra que se encargaba de seguridad. Como tal en general, pues todo tiene que ver con el sistema de gestión integral. Y posteriormente a eso, pues salió una que es, maneja los tres estándares, que es el de alto nivel. Alto nivel. Y hace poco me llegó mis conocimientos de que hay una nueva ISO, que es la 28001, que se encarga de la cadena de suministros. Es la de antisoborno. Entonces, enfocándonos al tema en que usted nos está explicando de lo de las fichas técnicas y eso estaría más encaminado a la ISO 9001, que es la que se encarga de calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los elementos de protección de protección personal, esos elementos tienen que estar todos certificados para poder suministrarlos a los trabajadores. Sí, claro. Entonces, como tal, eso, todo es como es una cadena. Es una cadena que para hacer tal función hay que analizar tal tema y todo va concadenado. De pronto, pues usted ahorita pues, no está, digamos que, a lo que yo me refiero es que este tema es muy amplio y usted apenas nos está empezando como a dar las pautas como tal. Sí, correcto. Porque, así es. muchachos, esas ISOs son muy complejas y necesarias también. Entonces, pues ese era el aporte que yo quería muy bien, excelente. Excelente por tu aporte y definitivamente la compañera tiene mucha razón y no solamente las normas que ella acaba de mencionar, sino cada uno de los temas en realidad tiene su norma técnica, su ISO. Por ejemplo, si usted va a hablar de seguridad vial, tiene la ISO 39001. O sea, es decir, y si va a hablar de gestión de riesgo, miren, gestión de riesgo tiene la 31001. Y si va a hablar de seguridad y salud en el trabajo, la 45001. Si va a hablar de medio ambiente, la 14001. Calidad de los procesos, 9001. Entonces, cada una de esas ISO, usted le va a permitir trabajar un tema en específico. Pero muchas de las empresas lo que realizan es sistemas integrados de gestión, porque estas normas, las ISO, son perfectamente estandarizables. ¿Qué quiere decir estandarizable? Que yo puedo integrar varias normas dentro de un mismo sistema. Entonces, eso me permite pues tener un mayor control sobre cada uno de los temas a través del mismo sistema de gestión. Yo puedo estar trabajando varios ejes temáticos o varios ejes estratégicos con el mismo sistema de gestión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, o sea, los riesgos higiénicos como riesgo físico, ya hemos hablado ahorita, riesgo químico y riesgo biológico. Entonces, los riesgos físicos decimos que se pueden manifestar a través de la iluminación adecuada, una iluminación deficiente. También los riesgos físicos pueden ser vibraciones, todos esos equipos, aparatos que son hidráulicos, que son neumáticos, todos esos equipos que funcionan con aire comprimido, ¿cierto? ¿Sabes cuáles son? Si han tenido la oportunidad de trabajar en construcción o de mirar ese proceso. Hay un aparato que se llama rana, que le dicen rana, y es para compactar el suelo. Entonces usted comienza, enciende esa rana
y eso va generando una vibración y entonces pues usted tiene que sostener esa rana con sus manos Con fuerza, de fuerza y con entonces estabilidad. dándole estabilidad al equipo. Entonces eso va generando unas vibraciones que con el tiempo pueden afectar su muñeca. Hay una enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo. ¿Sí la han escuchado? O hay otra que le puede dar en los Correcto. hombros, que es Sí, claro. inflamación o problemas del manguito rotador. ¿Sí lo han escuchado? Manguito Sí, rotador. claro, Sí, Bueno, profe. suena hasta bien, más ¿verdad? que todo Manguito rotador. más que todo se ve en el área administrativa a las secretarias en el manejo de los computadores. Sí, pero también a las personas que manejan equipos que producen vibraciones. La Sí, pero vibrocompactadora, la que yo les estoy hablando es la vibrocompactadora manual, o sea, que es la que se maneja Y esta una también que persona, tiene un un operario. martillo que rompe el pavimento, ese también También el tiene su martillo vibración. neumático, hay unos martillos que son neumáticos, que trabajan con aire comprimido, o que son hidráulicos, que trabajan con aceites. Entonces, aquí podemos seguir analizando cada uno de los aspectos. Por ejemplo, ruido. ¿Cuántas clases de ruido? ¿Cómo podemos clasificar los ruidos? Eso lo habíamos hablado en clases anteriores. Y de acuerdo a esa clasificación de ese ruido, podemos establecer los controles frente al ruido, si es continuo, si es intermitente o si es de impacto. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Correcto. Temperaturas extremas. Y cuando hablo de temperaturas extremas puede ser calor o frío. Profe, pero el frío no nos hace daño. profe. ¿Será que nos hace daño el frío? Claro que Claro que sí. sí, a bajas Nos- temperaturas. Incluso hace más daño que el calor. Nosotros somos costeños. Todos somos aquí costeños. O tengo estudiantes de otras regiones del país. Costeñitos y más nada. Somos costeños, Soy ¿verdad? costeña, pero estoy en clima frío, templado. Bueno, si nosotros todos somos costeños, imagínense con este clima tan cálido y nos vamos para trabajar a Canadá. Ustedes se imaginan nosotros trabajando en Canadá. Tiene que haber un proceso de adaptación. Tenemos que tener nuestra ropa, tiene que ser, creo que Térmica. más térmica que las personas que son naturales allá, porque ese cambio de temperatura, de ambiente, pues puede generar problemas de salud, ¿cierto? Entonces, fíjense todo lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos en nuestro campo laboral. Está la muchacha sentada en la oficina, la secretaria, pero resulta que la secretaria no, la iluminación no es la adecuada. La persona le debe entrar una luz directa a su equipo de cómputo para que nosotros, por lo general, nuestra visión se da por reflejo, ¿cierto? Nosotros miramos podemos ver lo que la luz nos refleja en nuestros ojos. Esa es la forma como nosotros miramos. Y si de pronto la persona tiene la iluminación eh, a su espalda, por ejemplo, y tiene un objeto tapando esa lámpara, no le va a entrar luz directa a la pantalla del computador, sino que vamos a observar y vamos a trabajar sobre la luz que está proyectando el computador. Y ese es uno de los casos eh, más importantes para que ocurra la fatiga visual y problemas visuales más adelante, porque no tenemos una iluminación adecuada. Debería entrarnos por la parte diestra de donde estamos nosotros, directo al equipo o a la mesa donde estamos trabajando, ¿cierto? Con unos lúmenes adecuados. No sé, de acuerdo al sitio, debemos trabajar. También hay unos límites, unos TLV para la iluminación, ¿cierto? No sé, miren todo lo que podemos hablar solamente de riesgo físico, o sea que podríamos nosotros
simplemente comenzar a dar toda una clase sobre los riesgos físicos, porque de aquí viene entonces todas las medidas de, profe, cómo podemos hacer para controlar la iluminación, cuáles son las medidas de intervención o las medidas preventivas. Entonces tenemos que enfocarnos también a proponer en esta clase cuáles son las medidas preventivas para evitar que, en este caso del ejemplo, la secretaria se nos enferme. Porque ella más adelante va a tener fatiga visual, la fatiga visual da dolor de cabeza, después va a tener jaquecas muy frecuentes y resulta que la secretaria es grosera, que la secretaria es de mal humor y no sabemos si es que hay algún agente contaminante que está causando la alteración de su concentración y por ende puede resultar algo incómodo para ella y para las personas que la rodean. ¿Sí estamos claros? ¿Quién tiene una opinión acerca de ese puesto de trabajo del ejemplo? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Entonces pasamos al riesgo químico. El riesgo químico puede ser polvo, puede ser humo, puede ser gases, puede ser vapores. Entonces dentro de los polvos podemos mirar y hacer una medición del material particulado presente en ese entorno de trabajo. Jeffrey, ¿querías participar? Jeffrey, levantaste la mano, ¿querías Voy a dar participar? un ejemplo. Bueno, no es más una pregunta, es como más que me expliquen. Sí. Ejemplo de la clasificación de los ruidos, que es que no lo tengo tan claro. Un ejemplo de cuándo es un ruido continuo, intermitente y de impacto. Ok. Entonces podemos hablar de ejemplos, ¿cierto? De pronto tú tienes un motor, un generador eléctrico y tú lo enciendes y ese ruido es continuo, constante. Ese ruido va a estar permanente. ¿Sí me explico? Pero resulta que tú tienes un trabajo en un taller y están golpeando unos hierros con una almadana, pero están golpeando hierro con hierro. Y entonces ese hierro va en intervalos de tiempo. ¡Pam! Se escucha el Un golpe, impacto. se escucha el impacto. Y el de impacto lo podemos asociar de pronto a una explosión. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Profe, disculpe. No, profe, a mí no me quedó claro. Él me está Por lo menos el preguntando, ruido, él me el está ruido preguntando continuo, sobre yo lo- la clase de ruido. Entonces, la clase de ruido, el continuo es el ruido aquel que se genera continuamente sin interrupciones. Puede Por ser ejemplo, un profe, disculpe, motor. yo tengo, pues en la empresa donde presto servicio, es Sí. una empresa de gases medicinales. Y Sí. tienen generadores, tienen todo eso, Ok. y tienen un nivel de ruido que es continuo, pero supera los decibeles permitidos. Entonces, sus protección es estar con tapa oídos, tanto los inserción como orejeras, y no estar constantemente dentro de la planta, aunque está en espacio abierto, pero son continuos los ruidos. Ok. O sea, ese ruido no se interrumpe. El Exacto. intermitente es el que va en intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cada un minuto hace el ruido, ¡pran! O cada 30 segundos, ¡pran! Se escucha el ruido. Y los impactos lo podemos asociar a una explosión. Ahora sí quedó claro. Y cuando estamos dentro del entorno laboral podemos encontrar condiciones de trabajo en esta medida y que por lo general las empresas siempre tratan de hacer el control en el trabajador porque no piensan de pronto en aisladores del ruido, en cabinas para aislar el ruido porque son medidas colectivas que suelen ser muy costosas, ¿cierto? Cuando tú tienes un motor o un equipo que te genera ruido, tú tratas primero de intervenir el motor a ver qué está pasando. Si es que de por sí el motor es ruidoso o es que le hace falta mantenimiento
o tiene alguna pieza en mal estado. Segundo, tú tratas de intervenir el medio. ¿Sí está claro? Miren cómo es la intervención de los riesgos, porque eso lo necesitamos aprender nosotros. Primero, nosotros debemos empezar a intervenir en la fuente del riesgo, si es posible. En este caso, estamos hablando de un motor que hace un ruido continuo exagerado, 85 decibeles, y que debemos controlar y disminuir. En el ambiente o en el entorno laboral necesitamos disminuir esos 85 decibeles. Por ejemplo, siquiera 75, que de pronto es mucho más aceptable. Entonces, necesitamos un sistema para verificar si, o en este caso, primero verificamos si el motor le falta mantenimiento, tiene alguna pieza dañada o no sé. Esa es la primera actividad que debemos hacer. Segundo, intervenir en el medio, colocar aisladores, barreras, o sea, hacer un cuarto para aislar el ruido, ¿cierto? Y tercero, sí, los protectores auditivos, que es el control que hacemos en el trabajador. Entonces, fuente en el medio y en el trabajador. No podemos empezar trabajador, después en el medio y después en la fuente. Porque si no intervenimos la fuente, siempre vamos a tener ambientes de trabajo peligrosos. Sí, entendemos bien. ¿Sí me hago entender? Si nosotros llegamos a una empresa y no empezamos a intervenir primero en la fuente, siempre vamos a tener un ambiente de trabajo peligroso, porque primero se debe intervenir la fuente que está generando el riesgo. ¿Entendido? Sí, Sí, profe. señor. Ok, entonces los químicos ya sabemos que son los polvos, que puede ser material particulado disperso. Alguien dijo que partes por millón, ¿fue que dijeron? Un parámetro de medida. María José, dijiste que podíamos mirar cuántas partículas hay por minuto, puede ser en un tiempo determinado. Y los humos, que pueden dar pues por algunas sustancias o la combinación de estas o por algunos procesos industriales, los gases que son generados pues sí sabemos cuáles son los gases, ¿cierto? ¿Cuáles son los gases? Monóxido de carbono, ¿lo han escuchado? Sí, profe, creo que ese es el gas Producen silencioso, los el carros que cuando están duerme. prendidos. Los motores de los... Exacto. Ok, entonces todos esos gases son contaminantes, por eso importante, tras que los carros pueden emitir monóxido de carbono, pero cuando ya hay una combustión incompleta, ¿cierto? Los vehículos por lo general, ¿quién me levantó la mano? Son de 4 tiempos. Los vehículos por lo general son de 4 tiempos. Entonces en esos 4 tiempos puedes surtir la combustión completa o incompleta. Cuando la combustión es incompleta, puede generar gases tóxicos, incluso hasta monóxido de azufre. ¿Quién me levantó la mano? Adelante. Luis y Adriana. Luis de la RAN, ¿querías participar algo sobre los gases? Entonces nos Profe, referimos a... no, yo la alcé hace rato, el hecho era que iba a hablar en las maneras que uno puede intervenir, que es individuo, medio y fuente, y pues iba a decir lo que usted dijo, pues, de qué manera Pero se tiene que primero en la intervenir. fuente, Luis, primero en la fuente. Sí, no, tranquilo, yo sé, pero yo iba a intervenir, lo dije de esa manera, pero sé que primero es en la fuente, después en el medio y por último es el individuo. Pues yo iba Perfecto. a comentar ese tema, pero no, ya usted se adelantó, era eso nomás. Ah, ok, perfecto. Entonces, no te había visto que tenías la mano levantada. Ok, entonces los gases, ¿quién más? Vamos a mirar quién más tiene la mano por acá, levantada. María José. Sí, profe, buenas noches. Domingo, después viene Domingo. Profe, aplicando lo que usted nos comentaba, por lo menos en el área de minería, podemos establecer que la fuente sería natural porque pues en la minería lo que es de carbón vamos a tener algunos gases presentes como el que usted explicaba.
La condición podría ser pues en un entorno laboral, ya sea subterránea, y pues las condiciones es que, de riesgo es que ese gas es muy silencioso, incluso duerme a los trabajadores causándoles la mortalidad. Ok, perfecto, así es. Entonces, fíjense que bajo Pero esto, sí, uno lo que hace es que coge el mapa, coge esto, y o sea, la imagen, ¿sí? Con relación también a los gases, de Domingo, pronto, exactamente, en muchas ocasiones, incluso en nuestras viviendas, la llama para cocinar, la estufa, ese gas que en muchas ocasiones, a pesar de que es un olor que no es inherente al gas como tal, sino que es adicional para que podamos identificarlo. Y en caso tal, si al gas natural no se le echara ese aditivo como tal, más se podría decir que más del 50% de los habitantes que tienen estufa estuviéramos no contando el cuento, como se dice coloquialmente, porque el gas de cocina tiene una particularidad que es inoloro como tal. Y ese olor que representativo en que lo podemos nosotros identificar en el hogar es aditivo, no es natural. ok, perfecto. Es como una señalización en este caso, una señalización olfativa se llama. Entonces, eso lo van a ver en señalización y demarcación. Las visuales, las auditivas, hay señalizaciones auditivas también. Y las olfativas, también a través del tacto. Bueno, miren, entonces el tema de gases es un tema bastante complejo, sobre todo en la actividad de minería. Entonces, fíjense que es algo en los cuales sí o sí se deben hacer unas mediciones ambientales dentro de todo el entorno y los procesos de trabajo, pero también tienen que ser los controles muy estrictos para tanto en la fuente, en el medio y el trabajador. En este caso, el trabajador debe tener unos controles bien estrictos para el tema de gases. Vapores, podemos hablar de vapores orgánicos e inorgánicos, los que son emitidos por los agroquímicos, los plaguicidas y demás. ¿Ok? Y por último aquí, riesgo biológico, que podemos hablar de virus, hongos, bacterias, parásitos. También podemos encontrar riquecias, que son un tipo de bacterias. Por supuesto, mordeduras y picaduras de animales. Mordeduras incluso de animales potencialmente rabiosos, ¿cierto? Y picaduras de animales, en este caso de insectos. Pero también hay unas plantas urticarias que también podríamos llamarlo algún tipo de picadura, ¿cierto? ¿Saben cuáles son esas plantas? Que producen No, profe. picazón, producen hinchazón, irritación de la piel. Incluso a personas también le La pueden... que llaman pringamosa. Sí, sí, señor. Popularmente pringamosa, hay otra Arrebata fiesta. arrebatafiesta. Hay otras plantas que le llaman pica pica, o sea, nombres populares. Vaina. Bueno, entonces, Que se nota que somos costeños. que no se note, que no se note que somos Que no se costeños. note. Bueno, ok, entonces esta parte muy interesante, o sea, este tema, creo que el tema de los riesgos es algo muy interesante porque fíjense que tenemos nosotros, aquí estamos revisando estos riesgos higiénicos, pero nosotros con cada riesgo debemos mirar el contexto en el cual se desarrollan los procesos para saber cómo se pueden materializar estos riesgos, porque no se van a materializar de la misma forma. Eso depende de la actividad económica y de los procesos que se realicen. ¿Ok? Procesos y procedimientos, eso lo hablábamos hace un momento. Entonces,
nosotros a través de todos estos riesgos podemos nosotros proponer medidas, controles en la fuente, en el medio o en el trabajador, tendientes a evitar que todos estos agentes contaminantes afecten la salud de la persona. Es muy interesante ese tema, demasiado. Bueno, aquí tenemos, puede ser una infografía, le puedo llamar, o puede ser un mapa visual, no sé. Una Pero infografía. sí, podemos decir una infografía. Entonces, la salud físico, mental, social, bienestar máximo, prevención, promoción de la enfermedad y una vida gozosa, solidaria, que tiene que ver con la higiene industrial. Vamos a mirar el objeto de aplicación y clasificación de los peligros. ¿Ok? Objeto de aplicación y clasificación de los peligros. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Están entendiendo el tema? Hay algunos que no los he escuchado. Creo que vamos durante toda la clase y no he escuchado. No, profe, ha sido usted muy explícito. ¿Para qué? Más claro no, como usted dice, más claro no canta un gallo. Perfecto. Entonces, eso es lo importante, que ustedes estén comprendiendo lo que estamos hablando. Hay un Galaxy A30, pero no sé, por favor, deben colocar su nombre. Lee Mercado, Lee, yo creo que hablé con Lee la primera clase, no he hablado más. Aquí estoy, profe. ¿Vas entendiendo lo que estamos hablando? Sí, profe. Margie Prieto también creo que hablé con ella la primera tutoría. Margie. Motorola, imagínense ese nombre, Motorola On Fusion. Profe, yo descargué la GTC 45 y ahí está lo que usted está diciendo, ahí también está eso. Ok. Rebeca García, también hablé en la primera clase con Rebeca, ya no me acuerdo de la voz de Rebeca. No, profe, aquí estoy escuchando. Wilber, ahorita hablé con Wilber, pero Wilber tenía problemas de conectividad. ¿Sí estás escuchando bien, Wilber? Gisela Hernández también hablé con ella la primera clase. Correctamente, profesor. Bueno, perfecto, Wilber. Giselle Carmona, con Giselle creo que sí hablo bastante. Giselle conversa bastante. Sí, profe, conmigo habla bastante. Yurani Sánchez. Presente. Bueno, Yurani, yo a Yurani apenas que le estoy conociendo la voz. Yuri de la Cruz también, tengo rato que no escucho la voz de Yuri. Y Yusi Maestre, sí he hablado varias veces con Yusi, claro. Yusi, me acuerdo de Sí, Yusi. claro, profe. Bueno, entonces es importante que estén atentos. Disculpe. ¿Sí? Wilber Triana, le hablo. Lo que sucede es que tengo problemas con el auricular del teléfono, entonces, pero escucho fuerte y claro la clase. Perfecto, Wilber. Claro que sí. Pero Bueno, a mí sí me entonces, parece. objeto de aplicación y clasificación de peligro. Entonces, seguridad en el trabajo exige que la empresa realice los siguientes procedimientos: identificar, evaluar y controlar los riesgos. Mire el primer ejercicio que debemos nosotros realizar. Identificar es un proceso, yo diría que complejo, porque hay varias etapas. La identificación consta de una etapa que debe ser muy bien estructurada para que ustedes puedan hacer una buena identificación. ¿Cómo así que una buena identificación? Claro, porque si usted va a la empresa y usted no conoce cuál es la actividad económica y no conoce los procesos, ni los procedimientos, ni las máquinas, usted no va a hacer una buena identificación. Usted cuando va a una empresa tiene que conocer la actividad económica, debe prepararse, incluso cuando uno va para una tarea de alto riesgo. ¿Sabe cuáles son las tareas de alto riesgo? Ya eso hemos hablado varias veces de las tareas de alto riesgo, ¿cierto? Altura,
Soldadura. Espacio Sí, Área confinado. caliente. espacio Espacio confinante, confinado, tareas en caliente, espacio Tuberías, confinado. sistemas. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos para esa actividad, nosotros debemos hacer un curso, debemos certificarnos para trabajar ahí. Porque yo soy profesional de la seguridad y salud en el trabajo, entonces voy para a hacer una inspección en un trabajo en caliente y porque ya estoy profesional. Entonces, primero, para identificar los riesgos, yo debo prepararme. Y si es una tarea de alto riesgo, yo tengo que calificar, tener las competencias. Imagínense, yo voy a hacer un trabajo en espacios confinados. Yo en este caso me he ido enrutando por el tema de seguridad vial. Yo soy técnico en seguridad vial, soy auditor interno, pero para poder hacer un trabajo en espacios confinados yo tengo que calificar. ¿Qué quiere decir calificar? Que debo ser un profesional competente. Profe, pero me está enredando. Yo no voy a estudiar seguridad de salud. Sí, vamos a ser profesionales en seguridad de salud, pero para poder trabajar con tareas en caliente, yo debo estar preparado, debo ser un profesional competente. Miren, ese es un tema, un concepto que nosotros debemos tener bien claro, competencia, si soy competente, si soy... es un concepto que debemos nosotros tener claro. Si tengo los conocimientos, si tengo las habilidades y también si soy competente. Profe, Claro. eso es como por decir algo cuando, un ejemplo, sin desacreditar a todas esas entidades educativas que sacan técnicos laborales en salud ocupacional. Me siento orgulloso de haberla estudiado inicialmente en Cajamarca. Sí. Pero ¿qué nos hacía nosotros como para obtener la licencia? Ser técnicos profesionales reconocidos por una universidad avalada por el Ministerio de Educación, o en su defecto ser tecnólogos o profesionales. Y el técnico laboral, de pronto las limitaciones que teníamos, de pronto de una manera llevar a cabo una actividad. Eso es cuando uno habla de competencia o de capacitar o de capacitación personal. Ya. Sí, claro. Lo interpreto yo así como usted lo está expresando. Por supuesto, pero yo tengo que decirles a ustedes para que ustedes sean unos profesionales muy responsables. Por ejemplo, yo me estoy guiando por el tema de seguridad vial, pero yo tengo que ser un profesional competente. Profe, pero ya usted tiene licencia y puede meterse en cualquier lado. Sí. Pero hay actividades en las cuales nosotros debemos estar preparados, creo que en su gran mayoría todas. Porque si usted va para banano, a hacer una inspección en banano, que el nivel de riesgo es 2, estamos en el sector agrícola. No sé si ustedes han podido ver eso, no sé si alcanzamos esta misma noche a revisar esa parte sobre los niveles económicos. Entonces, el nivel económico de acuerdo al sector. Ok, el sector económico. ¿Cuáles son los sectores económicos en Colombia? Son varias preguntas. Ok, sector agropecuario, sector pesquero, sector hospitalario, ¿qué más? Ganadero. Ok, está en el agropecuario. Entonces, todo este sector agropecuario, pesquero, hospitalario, sector educación, sector de las entidades de defensa, comercio. Sí, eso es claro. Y eso que nosotros no hemos todavía, no hemos abordado el tema de los regímenes especiales que tiene la fuerza no armadas de la policía y todo eso.
Porque nosotros también podríamos trabajar ahí en ese sector. Fíjense que lo amplio que es la carrera. Pero entonces nosotros tenemos que ser responsables. Entonces vamos para una mina. Me contratan en estos momentos para ser el coordinador HCQ de una mina. Obvio, tengo que prepararme. Creo que si voy a la entrevista y no tengo el curso para Espacio confinado y tareas de alto espacio riesgo. combinado de tarea de alto riesgo, creo que me va a ir muy mal. Yo creo que no me dejan pasar de la portería. Entonces, con esto no le estoy diciendo que vamos a desmeritar la carrera, no, sino que este es como voy a colocar una analogía, no sé si me lo permitan ustedes, muchachos. Es como Hágale, cuando profesor, hágale. usted cuando estudia medicina, entonces usted se gradúa como médico general y resulta que para una afección del corazón usted de pronto manda aspirinita y manda, pero se necesita ¿qué? Un cardiólogo. Tener Pero, una profesión exactamente. Especialización. exacto, entonces Especialización primero, profe. usted se graduó como médico general, perfecto, usted tiene unas competencias, usted está educado para cierto tratamiento, pero resulta que la persona tiene problemas psiquiátricos. ¿Será que el médico es médico? No será que cura. Psicólogo, Que lo psiquiatra. manda al psiquiatra. El médico Ok, general da el entonces diagnóstico y determina a quién lo tiene que mandar. Remisión para psiquiatría. Internista. Ok, medicina interna. Usted es médico general, pero tiene problemas cardiovasculares o tiene problemas Renales, problemas renales, tiene problemas. Ajá, ¿Quién levantó la mano? Domingo y María Ángela. Adelante. No, profe, ya yo acabo de hacer la intervención, la que le comenté de Cajamarca. Ok, entonces te quedó la mano arriba. Puedes bajar la mano, Domingo. María Ángela, ¿también le quedó la mano arriba? No, profe, yo no la acabé de subir. Ok, dale, adelante. Lo que pasa, eso es como hablando en términos castizos, zapatero a su zapato. Ese es como el abogado que estudió derecho y no se especializa en una rama del derecho como tal. Exacto. Y pues eso, pues yo diría que cada carrera, por ejemplo, en el contexto en que nosotros estamos, pues nosotros para poder ejercer la carrera tenemos que cumplir con unos requisitos que están legalmente estipulados. Y yo siempre, yo llevo esta carrera que estamos haciendo, la llevo muy de la mano y muy, que yo hasta me he hecho reír porque tuve la posibilidad de estudiar derecho, pero nunca, es más, actualmente trabajo con un abogado y nunca me he sentido como que tener la llamada la atención de estudiarla como tal. Y esta carrera es muy parecida al derecho. ¿Por qué? Porque pues maneja mucha normatividad y nosotros que estamos en el contexto, en el entorno de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que estar muy actualizados de las normas. Cosa lo que yo le estaba oyendo al no estudiar derecho. Y pues obviamente pues para poder ejercer la carrera y eso, pues tenemos que estar actualizados, tenemos que estar muy pendientes de las normas, tenemos que cumplir con todos los requisitos que se estipulan. Es así de sencillo. De pronto esta carrera, complementando lo que decía la compañera María Ángela, esta carrera me atrevo a decir que es mucho, tiene un parentesco muy amplia como la medicina, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos SST, pero son especialistas o magíster en riesgos laborales, riesgo en altura, en espacio confinado, especialistas o magíster en luz, sonido, y infinidades de riesgos que uno queda como que, no, me dicen que
han tenido la, ¿cómo es que se llama? La oportunidad de hacer hasta pequeños cursos de capacitación en rescate acuático. Rescate acuático, sí. Nosotros somos, dicen, te pongo el ejemplo, yo en Drummond, Chile, yo fui el responsable del SST, del soldador de una banda subacuática. Ya. Entonces, por eso le estoy comentando lo que estoy comentando. Es Perfecto. que lo que pasa, ay, profe, que pueden adueñando a nosotros de la clase suya. No, hagan la clase, ya yo estoy aquí escuchándolo. Eso Lo que es muy pasa, bueno. compañero Domingo y demás compañeros, lo que pasa, lo que yo les decía ahora, o sea, como tal nosotros para poder ejercer la carrera tenemos unos requisitos mínimos para poderla ejercer, como por ejemplo el curso virtual de Coordinador en 50 horas de altura. implementación del sistema de gestión, como por ejemplo el trabajo en altura, por ejemplo el de primeros Coordinador. auxilios, por ejemplo el de brigadas de emergencias. Y más allá de eso, o sea, ya después de que cumplamos con los requisitos mínimos, pues nosotros tenemos que enfocarnos en lo que queremos ejercer. ¿Sí me entienden? O sea, más allá de eso, podríamos hacer el de extintores, podemos hacer, o sea, más allá de los estándares mínimos, pues tenemos que tener en cuenta ya los requisitos que, que requiere, valga la redundancia, la tarea o el área en que nosotros nos queremos enfocar. Exacto, exacto. O sea, nosotros podemos ser, en estos momentos queremos construir su educación de una manera integral, pero en la medida que usted comience a ejercer su profesión, usted se va a ir por algún sector económico o por alguna actividad económica en específico, por ejemplo, construcción. Hay colegas que tengo que son muy buenos en construcción, unos que trabajan en minas, unos que trabajan en, en trabajos de electricidad, otros que trabajan en clínicas, en hospitales. Entonces, en la medida que usted vaya formándose como profesional, usted se va inclinando por una o varias de las especialidades de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, este es un campo muy amplio. Entonces, seguimos. Identificar, entonces ya dijimos que tenemos que ser competentes para poder identificar, conocer la actividad económica, conocer los procesos que desarrolla la empresa, los procedimientos, con qué máquinas cuenta, o sea, tener una información inicial, una información de entrada para poder empezar a identificar los riesgos presentes en cada uno de los procesos. Claro está, yo voy a entrar a observar, que sería de pronto un segundo paso, como para este proceso sería la observación a través de cada uno de los puestos de trabajo y hacer las listas de chequeos que yo crea correspondiente, ¿cierto? Porque debo crear mis listas de chequeos para poder empezar a documentar todos los elementos que puedo observar dentro de ese entorno laboral. Entonces ya después viene la evaluación, que sí necesitamos una metodología. Y los controles nosotros tenemos que empezar a controlar de acuerdo, primero, a las características y a las capacidades de la empresa. Segundo, a los riesgos asociados a la actividad económica. Y tercero, a la legislación nacional aplicable. Porque de acuerdo a esa legislación nosotros vamos a proponer unos controles, sea unos programas, sea unos procedimientos, sea algunas actividades de intervención, y por ende saber cuáles son dentro de ese contexto, dentro de todo ese conjunto de elementos, cuáles son las personas que van a participar para lograr controlar ese factor de riesgo. ¿A qué me refiero? Que no solamente es el coordinador de seguridad, sino que quiénes son las personas, los roles que participan dentro de la empresa, y también puede ser entidades externas como la ARL, quiénes son los que van a participar tanto interno como externamente para lograr el control de ese factor de riesgo, de ese peligro. Entonces, nosotros cada vez que estemos en este proceso debemos nosotros entender cada una de las etapas,
porque en el tema de evaluar, yo tengo que tratar de parametrizar, es decir, cuál será el nivel de probabilidad y cuáles serán las consecuencias, ¿cierto? Es una combinación dentro de todo este proceso de los riesgos. O sea, yo tengo que utilizar números, o sea, por lo general uno utiliza números para poder determinar, para poder evaluar, porque si hacemos una evaluación cualitativa, es como más compleja, ¿cierto? Establecer como unos indicadores y que usted de pronto dentro de su evaluación usted diga si se acerca más a este indicador o si queda en la mitad o si se va más hacia el otro extremo. Es como que sería como con una metodología mucho más difícil. Pero entonces si usted le coloca un número y entonces vamos a parametrizar esa evaluación a través de números, pues los números dicen mucho. O sea, es como más fácil a la hora de entender esa evaluación. Es decir, que si el riesgo está en un nivel 10, es el riesgo más alto que yo voy a tener. Por colocar un ejemplo, por colocar un parámetro. Y si el riesgo después de la evaluación da 1, o de 1 a 5, quiere decir que el riesgo es bajo. Pero si está de 5 a 7, el riesgo es medio. Y si está de 8 a 10, es un riesgo alto. Entonces yo puedo establecer unos parámetros con numéricamente que está en la GT45, alguien la mencionó hace un momento. En la GT45 hay unos parámetros numéricos, pero también hay una de esos parámetros, al finalizar hay una interpretación. Esa es la palabra correcta. Hay una interpretación para saber si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio, si el riesgo es alto. Incluso creo que también hay un riesgo muy alto, ¿cierto? Si no estoy mal. Alguien que conozca, que haya estudiado la GT45. Entonces creo que hay riesgo bajo, bajo, medio, alto, medio, y muy alto alto. y muy alto. Ok, perfecto. Sí, ok, perfecto. Entonces, miren que lo que le estoy hablando de ese proceso de evaluación es algo que nosotros debemos tener en cuenta los parámetros que vamos a utilizar. Entonces, para establecer esos parámetros que debemos tener en cuenta, hombre, el tiempo de exposición, qué tan frecuente es la exposición a ese factor de riesgo, cada cuánto se puede presentar durante la jornada laboral, si una vez, 2 veces, varias veces o infinidad de veces. No sé, o sea, utilizar ese tipo de parámetros para empezar a establecer esa probabilidad de ocurrencia y también establecer el nivel de consecuencia para el trabajador. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿O quedó todavía algo por explicar? Alonso, Andrea Quintero. Alonso Cuadro, Andrea Quintero, Daniel Vega. Daniel, no, tengo rato que no le escucho la voz a Daniel. Profe. Elena. Aquí estoy, sí, soy Elena, Elena, sí. pero mi nombre es Tibey, profe. Ah, Tibey, ok. Ahorita mencioné a Elena también. Lady Rodríguez, tengo a alguien que se llama Lady Rodríguez. Tania Vides. Sí, profe, acá estoy, lo estoy escuchando. ¿Quién? Ladies. Lady Rodríguez, sí, señor. Ah, ok. Yo soy Tania. Ok. Bueno, entonces creo que no se me han dormido todavía, ¿cierto? No, profe. Está interesante No, la profe, clase. estamos todos pendientes de la clase. Okay. Perfecto, entonces es interesante todo esto que estamos hablando, porque en el momento que usted comienza a utilizar la metodología es básicamente lo que yo les estoy mencionando, o sea, usted va a seguir unos parámetros de acuerdo a una condición que le están planteando ahí o de acuerdo a un indicador. El riesgo se presenta una vez al mes, ocasionalmente, una vez en la jornada, 2 veces en la jornada o varias veces durante la jornada. Entonces ya usted va a empezar a hacer una evaluación. Primero la hace cualitativa porque usted
pues tiene algunos indicadores ahí, pero algunos parámetros cualitativos, pero también pues tiene unos parámetros cuantitativos, ¿ok? Para tratar de establecer la categoría del riesgo. Segundo, cumplimiento de los requisitos legales. Esto, miren, algo muy importante, nosotros habíamos elaborado una matriz legal. Ya sabemos cómo vamos a hacer la investigación, ya sabemos cuáles son las consideraciones para saber cuándo una norma está vigente o no, ¿cierto? De acuerdo al tema, porque las normas también están reglamentadas por tema. ¿Cómo así, profe? Sí, porque cada norma está, por ejemplo, son específicas para temas, por ejemplo, como riesgo biológico, ok, para accidente de trabajo, para investigaciones de accidentes de trabajo, para control de riesgo químico. Sí, claro, entonces nosotros, de acuerdo al tema, nosotros vamos a buscar la norma que es más reciente y establecer esa línea de tiempo y establecer cuáles son los artículos que todavía están vigentes dentro de esa línea de tiempo. Porque la norma puede ser de 1950. Ustedes conocen el decreto 2663, si no me equivoco, de 1950, que es el Código Sustantivo del Trabajo, y ese código está vigente. Y hay muchos artículos que hablan de seguridad en el trabajo, de salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros debemos empezar a revisar ese cumplimiento legal. Por eso les dije, muchachos, vamos a identificar los requisitos legales, pero también hay que evaluar si la empresa está cumpliendo o no con esos requisitos legales aplicables. ¿Sí está clara esta parte? Perfecto. Entonces la empresa, tercero, la Sí, empresa. señor. Profe, Sí. Sí, adelante, te escucho. profe, qué pena interrumpir. Sí, adelante. Por problemas de energía me tocó trasladarme de mi casa a otra para caminar 5 calles a mi casa. Entonces yo ahora que llegue me conecto. Perfecto. Yo creo que sí, vamos, nosotros vamos aquí ¿hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. No, mentira, hasta las 9. Hasta las 9. Ya yo iba a decir que La hasta merienda. las 11, profe. Yo no les estoy haciendo pausa, muchachos. No estamos haciendo pausas activas, están concentrados. Sí, profe. Por eso es que ¿Qué les es lo digo, más importante? ¿Qué es lo más importante? La concentración. por eso es que estoy haciéndole preguntas y hablándoles, porque como no estamos haciendo pausas activas, es muy fácil de que perdamos el hilo de lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero creo que estamos muy conectados con la clase, ¿cierto? Quiero aprovechar el tiempo porque es mucho tema y quiero que ustedes tengan la oportunidad de que podamos revisar todo. Luisa, adelante, Luisa. Profe, ¿me puedes volver a explicar lo de las normas que acabo de decir? O sea, Sí, claro, ya te voy a explicar. Bueno, ¿qué no entendiste de las normas? pues yo tengo entendido de que la norma cambia, sí, algo así es, perdón. Sí. Entonces, pues en esa parte, precisamente para realizar trabajos de otras materias o algo así, pues me pierdo, ¿sí? Entonces me gustaría, como ese tema, pues, si puede explicarlo nuevamente ese pedacito. Claro. Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestro trabajo, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, vamos a verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. ¿Ok? Debemos tener un procedimiento para mantener actualizados esos requisitos legales, pero hay unas consideraciones que nosotros vimos en la clase anterior para saber cuándo una norma está vigente o no. Hay varias consideraciones, no sé si se acuerdan. Puedes revisar la grabación de la clase anterior
y te dará cuenta cada una de las consideraciones. Una de las consideraciones es la fecha de emisión. Por ejemplo, si una empresa, si una norma sale este año y nos habla de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, entonces como ese tema ya está reglamentado, nosotros tenemos que buscar cuáles son las normas que hablan de comité paritario y empezar a establecer cuáles son si esta norma que emitieron este año, esto lo estoy haciendo a manera de ejemplo, no han emitido una nueva norma para el comité paritario, o sea, lo estoy haciendo a manera de ejemplo. Porque la norma que reglamenta el comité paritario es la 2013 del 86. Todavía está vigente una norma de 1986. Entonces, esa norma, si sale este año una nueva norma que diga Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces yo tengo que revisar en la línea de tiempo si efectivamente la norma que salió este año me está reemplazando la 2013 del 86 o la están modificando en algunos artículos. Entonces yo tengo que revisar. Ese es mi trabajo como profesional. Entonces, ¿cómo no me pierdo en el estudio de las normas? Porque yo tengo que saber que las normas las reglamentan por temas. ¿Ok? Exámenes médicos, elementos de protección personal, reglamento de higiene, investigación de accidente de trabajo, reporte de accidente de trabajo, ciertos estándares mínimos. O sea, las normas vienen por tema. De pronto hay unas normas generales que incluyen varios temas en la misma norma, como en el caso del decreto 1443 que nos está, pero en sí nos está reglamentando el sistema de gestión. Entonces, cuando yo digo, salió otro decreto aparte del 1443 de 2014, entonces yo tengo que revisar porque el decreto 1443 fue el que reemplazó a la resolución 1016 del 86. Entonces, cuando yo tengo esa línea de tiempo establecida y cuando ya yo estoy manejando los temas, entonces yo digo, bueno, sale una norma de comité paritario, la voy a revisar. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que mirar si esa norma nueva reemplazó o modificó alguno de los artículos. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener, estar actualizado siempre para no perder el hilo en cada tema. ¿Sí me hago entender? Entonces, un claro ejemplo, con la resolución 1111 del 2017, ella reglamenta los estándares mínimos del Sistema General de Calidad de Garantía del Ministerio de Trabajo. 1111 del 2017. Pero resulta que después emitió el Ministerio de Trabajo la 0312 del 2019. ¿Qué quiere decir? Que la 0312 reemplazó a la 1111 del 2017. Entonces, eso está dentro de una línea de tiempo muy cercana y yo puedo como que establecer con total claridad este reemplazo. Entonces, cuando ya la norma es muy antigua es cuando nos cuesta trabajo porque si es de 1950, empezar a analizar la línea de tiempo para ver cuántas normas hay de 1950 hasta la fecha y que están reglamentando el mismo tema para saber cuál artículo está vigente o no está vigente de la norma. Pero eso es la forma de cómo nosotros vamos a interpretar las normas, muchachos. Porque nadie se va a aprender una norma textualmente lo que dice la norma. No, eso es imposible. Usted cuando usted está trabajando o está como profesional, usted constantemente tiene que estar revisando las normas porque usted, imagínense, tendrá que tener una computadora en la cabeza para poder saber qué dice el artículo 40 de la ley tal. No, usted tiene que tener el hábito de la lectura y tener su matriz legal organizada y sus normas organizadas y empezar a trabajar en esta parte y usted va adquiriendo esas competencias para establecer dentro de la línea de tiempo sobre un tema en específico cuál es la norma que está vigente. ¿Sí aclaré tus dudas? Sí, señor. Bueno. Ya que nosotros, profe, básicamente como profesional nos basamos es en eso, en las normas, estar
pendientes en en los cambios que hay, y todo eso, ¿sí? Por ¿Me hago entender? supuesto, claro que sí, así es. Bueno, Bueno, aquí vamos gracias, a agilizar un poquito para que nos alcance, para poder ver la diapositiva siguiente y poder de pronto avanzar con el tema. Ok, responsables e inventario de los... Bueno, aquí se nos olvidó esta parte. La empresa debe tener procedimiento establecido para definir los objetivos. Esto debe definir de arriba hacia abajo y debe ser medible. ¿Cómo así que de arriba hacia abajo? Cada uno de los procesos, cuando usted esté estructurando los indicadores o los objetivos, deben ser congruentes, tanto la política, objetivos y los indicadores. Entonces, ahorita vamos a ver si tenemos la oportunidad de explicarle el tema de los indicadores. A ver si les puedo mostrar un ejemplo. Bueno. El programa debe tener responsable inventario de los medios que va a ejecutar y tener claros los resultados que se esperan. Es decir, establecer los indicadores que estamos hablando en estos momentos. Bueno, clasificación de peligro. Miren lo que hay que tener en cuenta. El peligro, la clasificación y las posibles consecuencias. Miren, entonces tenemos riesgo físico, ruido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Hipoacusia, sordera, efectos sobre el sistema endocrino, cardiovascular, incluso hasta cardíaco. El ruido puede afectar hasta el sistema cardíaco, ¿cierto? ¿Quién me dice? Puede dar fatiga de todo el ruido. Entonces, miren, para nosotros poder establecer los controles debemos conocer el riesgo, temperatura, miren, la temperatura alta, fatiga, deshidratación, cambios hemodinámicos de diversa severidad, agotamiento. Esto lo tiene en su módulo de estudio. Es decir, que yo voy a pasar de pronto esto un poquito rápido, si me lo permiten, para poder avanzar y alcanzar con la siguiente diapositiva. Efectos diversos de tipo de sustancias consideradas. Estos son los polvos, los gases, los humos. Ya habíamos hablado en parte sobre eso. Los procesos humanos, tema de condiciones de seguridad, falta de procesos administrativos necesarios para el desarrollo del programa de salud ocupacional, en fin. Incendios, explosión, eléctricos, todo este conjunto. Bueno, me permito pasar rápidamente, si no tienen ninguna pregunta, para entrar a las tablas de evaluación del riesgo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? El trabajo en espacios confinados es un riesgo de seguridad industrial, ¿cierto? Puede haber combinación de los dos riesgos, pero más que todo sí podemos considerar que tiene más influencia de riesgo de seguridad. Ah, ok. Porque ahí en espacios confinados puedes tener exposición a gases, a vapores y a otros elementos que son de tipo higiénico. Bueno, entonces mire la tabla de determinación del nivel de eficiencia. Entonces primero vamos a determinar el nivel de deficiencia del riesgo. Entonces lo que veníamos hablando hace un momento. 10 es muy alto. Se han determinado peligros que no existen controles. Alto, se han determinado algunos peligros, pero los controles son bajos. Medio, se le asigna el número 2. Se han detectado peligros que pueden consecuencias poco significativas o las medidas preventivas son moderadas. Y bajo, no se le asigna valor. La determinación del nivel de exposición, entonces mire, continua, si la situación se presenta varias veces o sin interrupción. Frecuente, si la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada. Ocasional, si la situación se presenta una vez durante la jornada y por corto tiempo, y si es esporádica o eventual. Esto lo tienen dentro de su módulo de estudio. Los niveles de probabilidad, entonces aquí miramos muy alto si está entre 40 y 24, alto si está entre 20 y 10, y medio si está entre 8 y 6, y bajo si está entre 4 y 2. Entonces, también tenemos el significado de cada uno de ellos.
Y tenemos el nivel de consecuencia. Mortal o catastrófico le asignamos el 100, que estamos asociando a que ese peligro, ese riesgo puede generar la muerte del trabajador. Muy grave, 60, puede ser lesiones, enfermedades irreparables. El 25, lesiones, enfermedades con incapacidad temporal. Y leve, con lesiones que no requieren incapacidad. Entonces, miren el significado a nivel de riesgo. Cuando está entre 4.600, es un nivel de riesgo 1, que es una situación crítica. Cuando está en 350 y 500, hay que corregir el control. Es un control de riesgo con control específico. Pero si está por encima o igual de 360, recomienda que se debe suspender las actividades. O sea, de 360 para arriba se recomienda suspender actividades hasta que se logre el control de la situación. ¿Sí me hago entender? De 100, el nivel de riesgo 3 va de 40 a 120 y Profe, disculpe, NR nivel de riesgo, ¿cierto? Sí. Nivel de riesgo. Y entonces aquí tenemos la aceptabilidad del riesgo, que era lo que hablábamos hace un momento. El riesgo 1 es no aceptable, el riesgo 2 es no aceptable o aceptable con control específico. El 3 y el 4 son aceptables, que van de color verde, le asigna uno a veces por colores también. Entonces, esto es lo que estábamos hablando hace un momento con la clasificación de los riesgos. Entonces, miren, vamos a detenernos aquí en esta tabla y vamos a aprovechar para que cada uno de ustedes me lea un riesgo y de pronto me recite los ejemplos que están ahí. ¿Quién quiera empezar con el riesgo clase 1? Yo, profe. Hácelo, adelante. Clase 1, tipo de riesgo, contempla actividades consideradas de riesgo mínimo. El ejemplo sería mayor parte de actividades comerciales, actividades financieras, trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes. Ok, Jeffrey, con el clase riesgo 2. Clasificación. Clase de riesgo 2. Tipo de riesgo. Actividades de riesgo bajo. Ejemplos. Algunos procedimientos manufacturados como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, almacenes por departamento y algunas laborales agrícolas. Algunas labores agrícolas y agropecuarias también puede estar en la clase 2. Clase 3, Margie. Puedes bajar la mano, Jeffrey. Actividades de riesgo medio. Procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores, artículos de cuero. Ok, y algunas actividades de salud, creo que algunas IPS están dentro de ese riesgo que hacen algunos procedimientos. Bueno, Luisa, perdón. Luisa cierra con clase 4. Clase 4, tipo de riesgo alto. Ejemplo, procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte. Perfecto. Y Luisa, cierto, ya terminó Luisa. Baja la mano, Luisa. Señor. Ya. Luis de la RAN, clase de riesgo 5. Luis, adelante. Clase 5, de riesgo máximo. Okay. Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera. Ok, perfecto. Entonces, algunos ejemplos podemos clasificar muchas otras actividades más, ¿cierto? Entonces, estos son algunos ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Esa tabla, Lisbeth, ¿levantaste la mano? Sí, profe, es que tengo una pregunta. En esta clasificación de riesgo entraría altura y electricidad. ¿En qué tipo de riesgo? 5. En 5. O sea, aquí están dando unos ejemplos, pero no están todas las actividades. O sea, son muchas actividades como para colocarlas todas dentro de la tabla.
Podemos ver la Vale, pues, normatividad vigente donde están clasificadas las actividades económicas y clases de riesgo. Eso lo podemos revisar también. Hay una norma para eso, ¿viste? Ahora, bueno, seguimos. Eso lo tienen ustedes en su módulo académico. Estructura del sistema. Estructura del sistema. Entonces, la estructura del sistema lo vamos a revisar ahorita con la siguiente diapositiva que les tengo preparada. Más adelante. Vamos a mirar qué otro tema hay aquí para dentro de su módulo. Ok, esto lo vamos a revisar más adelante. Ok, perfecto. Entonces, tenemos hay alguna responsabilidad ahí del comité más adelante en su módulo, pero eso es un taller que ustedes deben presentarme. Un taller que ustedes deben presentarme. Bueno, vamos a finalizar. Quiero que pronto hagamos muchas aclaraciones con esta diapositiva. Quiero que todos participen sobre el sistema de gestión. Hay muchas preguntas y muchos temas que son importantes ya para finalizar el encuentro del día de hoy. Entonces, sistema de gestión, vamos a revisar qué es el sistema de gestión. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién me lee este primer contenido? Adelante, Jason. Adelante, Jason. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Perfecto. Ya estos conceptos ya los hemos visto en varias oportunidades. Solamente queremos hacer un resumen. ¿En qué consiste el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Adriana Parra. Lee Mercado tiene la mano arriba. Perdón, Lee, contigo. Adelante, Lee. Consiste en el desarrollo de un proceso por fases o etapas basado en la mejora continua, como el objetivo de identificar, evaluar, controlar y minimizar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Debe ser liderado e implementado por el representante legal o gerente en compañía de trabajadores. Ok. ¿Cuáles sería de pronto? Vamos a hacer mención a algunas normativas. Ahora sí, Adriana Parra. Bueno, Ley 1562 de 2002, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Okay. ¿Sigo, profe? Sí, adelante. Decreto 1443 del 2014, por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Debe implementarse en todas las empresas por quienes contratan personal, por prestación de servicio civil, comercial o administrativo, las empresas de servicios temporales, las organizaciones de economía, solidaridad y del sector cooperativo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el PHBA, plantear, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Entonces aquí lo tenemos: planear, hacer, verificar y actuar. Esos son los ciclos en el cual está enfocado el sistema de gestión. Cuando vayamos a hacer un sistema de gestión, primero hacemos una buena planeación, después ejecutamos todo lo que estamos planeando. Periódicamente tenemos que verificar los resultados
y cuando tengamos algo que mejorar o algo que no estemos haciendo bien, toca actuar, toca corregir y mejorar el sistema. ¿Ok? Obligaciones del empleador. ¿Quién nos lee esta parte? Yo, profe. Profe, Obligaciones de empleadores. Proteger, cuidar la seguridad y salud de los trabajadores en la empresa. Definir, firmar y socializar política de sistema de seguridad y salud. Establecer plan anual en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Definir y asignar recursos técnicos, financieros y humanos para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Entonces, obligaciones de la ARL. Alguien había hablado, creo que era Domingo, ¿cierto? Domingo, colabóranos ahí con esta parte. Se desconectó Domingo. Bueno, Profe, si quiere yo lo ayudo. dale, Capacitar, aquí estoy. ya. Capacitar al COPAS o al vigía en SST en los temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asesorar y guiar a sus empresas afiliadas para que implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vigilar a sus empresas afiliadas y velar que ellas cumplan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en caso que no lo hagan, informar al Ministerio de Trabajo de esta situación. Presentar cada 6 meses, perdón. Sí, adelante. Qué pena la interrupción. Tranquilo. Presentar cada 6 meses informes a direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo sobre estas actividades de asesoría y capacitaciones. Ok, muy bien. Perfecto. Fíjense que ya aquí tienen parte del taller. Responsabilidad de los trabajadores. Adelante, ¿quién? Yo, profe. Responsabilidad de los trabajadores. Dale. ¿Quién Cuidar habló su salud. primero? Yo, Tisbe. Dale, Tisbe. Cuidar tu salud. Informar acerca de su estado de salud. Cumplir las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Informar rápido al empleador acerca de los peligros y riesgos encontrados en el área de trabajo. Y participar en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo definidas en el programa de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Elaboración, conservación y duración de documentos del sistema. Vamos a ver qué nos dice esta parte. ¿Quién nos colabora? Levante la mano para que sea más ordenado el tema. Ahí está levantadita. Yurani Sánchez. Debe estar a cargo del encargado del sistema. Uy, eso se escucha feo. Yurani, Debe estar. Adelante. Debe estar a cargo del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La documentación puede ser en físico o digital, CD. La documentación debe guardarse por 20 años. El encargado del sistema de gestión de SST puede ver todos los documentos, menos las historias clínicas de los trabajadores, si no es médico especialista en SST. Ojo con esto, los profesionales no podemos ver historias clínicas, a menos que sea médico. Yuris de la Cruz, con este tema, pasos para la implementación del sistema. Vamos a ver cuáles son los pasos. Pasos a seguir para la implementación del sistema de la seguridad y gestión de salud del trabajo. Primero, evaluación inicial. Segundo, identificar los peligros y evaluar los riesgos. Tercero, políticas y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Plan del trabajo anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y asignación de recursos. Quinto, programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, sigue Yuri. Adelante, Yuri. 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 7. Reporte e investigación de incidentes IAT y el EL. 8. Criterios para contratación de servicios con disposiciones del sistema de gestión de la seguridad
trabajo. 9. Medición y evaluación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 10. Acciones preventivas y correctivas. Perfecto. Ok, entonces las fases de implementación del sistema, primero evaluación inicial, plan de mejoramiento de acuerdo a la evaluación inicial, ejecución del sistema, seguimiento y plan de mejoramiento, inspección, vigilancia y control. Evaluación inicial, actividad, la empresa hace una autoevaluación. ¿Cuál es el decreto que vamos a utilizar, la resolución, perdón, para hacer la evaluación inicial? La 0312. La 0312 de 2019, sí señor. Responsable todos los empleadores públicos y privados. Plan 2, plan de mejoramiento de la autoevaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las actividades que detectemos que no estamos cumpliendo en la evaluación inicial de la 0312, debemos hacer un plan de mejora continua. ¿Para qué? Para desarrollar y subsanar todas las no conformidades que identificamos dentro de esa evaluación inicial. ¿Sí me hago entender? La evaluación inicial, ¿qué es? Es una lista de chequeo, la cual está en la resolución 0312 de 2019. La pueden buscar, que ahí aparece. Fase de ejecución. ¿Cuál es la actividad? Poner en marcha el sistema de acuerdo a las debilidades encontradas. Es decir, usted va a diseñar su sistema de acuerdo a las dificultades o a las debilidades que tiene dentro de ese sistema. ¿Cierto? ¿Cuál es el responsable? Todas las empresas. Fase de seguimiento y plan de mejora. El Ministerio de Trabajo es el que hace el seguimiento. Hace un momento el compañero puso el ejemplo de una empresa. Pues no hago mucha referencia a empresas en particular, pero quien hace la vigilancia de todas las empresas es el Ministerio de Trabajo. Fase 5, inspección y vigilancia y control. El ministerio hace visita a las empresas. En las empresas en las cuales estoy trabajando, me toca recibir las visitas que hace el ministerio para verificar que se esté implementando el sistema de gestión. Plazo de ejecución, pues aquí hay algunos plazos que han sido modificados. El último fue el decreto 052 de 2016. Pero han surtido varios plazos para la implementación que a partir del 1 de junio, posteriormente, pues para los estándares mínimos dieron hasta el 2021, enero del 2021 en la resolución 0312. ¿En qué consiste el decreto 1072? Define que es obligatorio que las empresas en Colombia implementen el sistema de gestión. Se debe reemplazar el anterior programa de salud ocupacional que estaba reglamentado en la resolución 1016 del 89. La aplicación de este decreto aplica a todo tipo y tamaño de empresas. Sí, todas las empresas públicas y privadas y con todas las modalidades de empleo, todas las organizaciones. ¿Qué pasa si mi empresa no implementa los requisitos establecidos en el decreto? Miren lo que le puede pasar a la empresa que nos mencionó el compañero hace un momento. Puede verse inmersa en un procedimiento disciplinario y el pago de una multa por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso está en el decreto 1295 del 94 y en la ley 1562 del 2012. Empleador, el riesgo de sanción, empleador, puede ser una responsabilidad penal si el trabajador pierde la vida por causa de la actividad económica y el trabajador esté incumpliendo con todo el sistema de gestión. También puede ser una responsabilidad civil, el cual la empresa debe indemnizar a las personas afectadas, a la familia en este caso, y una responsabilidad laboral por todos los riesgos laborales y el incumplimiento de las normas aplicables. El decreto 1072 aplica para todas las entidades del sector trabajo. El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. Ministerio de Protección Social. Con esto finalizamos esta parte de la clase. Entonces,